Y un médico brasileño condenado por 52 casos de abuso sexual fue expulsado de nuestro país. Roberto Coronel tiene más detalles. Efectivamente, Patricia, fue detenido en el día de hoy y todos estos casos de abuso sexual supuestamente fueron cometidos en su clínica médica. El hombre recibió 3 condenas que totalizan 272 años de pena privativa de libertad. De esta manera emprendía rumbo hacia la justicia del vecino país Roger Abdelmajid en un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya en la tarde de este martes. El conocido como médico de los famosos poseía la clínica de fertilidad más destacada del estado de São Paulo y es denominado el Doctor Horror por violar sexualmente a sus clientas. Gracias a un mega operativo especial de la Policía Federal de Brasil y Migraciones de Paraguay, pudieron dar con el prófugo de 70 años de edad, nada más y nada menos que en el barrio San Cristóbal de Asunción. Es lo que se manejaba, realmente el blanco, en este caso el doctor Roger, aparecía como muy inestable emocionalmente, se hablaba de posible intento de suicidio, se hablaba de que iba a ofrecer resistencia a su captura. Abdelmajid escapó de Brasil en el 2011 y desde allí se mantenía en la clandestinidad por Europa, Medio Oriente y otros países de América. Como no posee documento y a pesar de ello se paseaba por el país, se lo expulsó sin optar por el trámite de extradición. Informes de inteligencia dan cuenta que el doctor Horror tendría contactos con narcotraficantes. El hombre ingresó a Paraguay gracias a varios nexos. Eso vamos a ver después. Obviamente ya poseía contactos él acá, porque llevaba una vida, una vida acomodada acá en territorio nacional. Hace 3 meses que el galeno residía en el país y según la prensa brasileña su domicilio se ubica a metros de la casa del propio presidente Cartes. El brasileño se ubica entre los 25 criminales más buscados por la policía paulista. Aquí convivía con una exfiscal del Brasil que decidió ir detrás del médico a los sitios donde él huía. La Secretaría Nacional Antidrogas solo cooperó en la captura y el envío. La esposa Larissa Sacco, que tiene 35 años de edad, quedó a cargo del Departamento de Migraciones de nuestro país, por lo cual no fue expulsada junto a su esposo. Ellos se encontraban prófugos escapando de la justicia brasileña. Sergio Valdés, RGuaraní.